Bueno, entonces en la última clase estábamos viendo ya por fin cómo podíamos utilizar la desigualdad de Hofding. Entonces quiero que arranquemos con un ejemplo que estuve pensando de pronto para ver si entendemos bien qué está pasando. Entonces, ¿me escuchan ahí? Sí, profe, sí. Listo, entonces supongamos que estamos aquí hay un banco, ¿cierto? Entonces el banco tiene adentro una población de personas. Cada uno Profe, de... su profe está presentando la pantalla del Meet, no un Ah, tablero. entonces puede que me toca volver otra vez a dejar de presentar y presentar ahora toda tu pantalla. Ahora sí. Ah, ya. Listo, entonces vamos acá. Bueno, así. ¿Ahora sí se ve? Sí. Sí, sí, señor, ahora Listo. sí se ve. Eso es un banco. Y esas bolitas de ahí son personas. Entonces, ok. Entonces esos no son los clientes del banco. Listo, entonces yo a esos clientes les puedo hacer préstamos, ¿cierto? Y algunos de esos clientes van a pagar ese préstamo y otros clientes no van a pagar ese préstamo, ¿cierto? Entonces yo podría decir lo mismo. Yo tengo el banco, estos son clientes, eh, y algunos de estos clientes, cuando yo les preste, que pueden haber muchos, de hecho, algunos de estos clientes me van a pagar, otros no. Entonces, digamos que por ejemplo, puedo indicar los que me van a pagar como azules. Este me va a pagar si le presto, este me va a pagar si le presto, este me va a pagar si le presto, este también. Y como negritos, los que no me van a pagar. ¿Listo? Ok. Entonces, acá yo tengo, estos son los que no me van a pagar. Si les presto, si les presto, no me van a pagar. Si les presto. Y estos otros, sí me van a pagar si les presto. Ok. ¿Entendido esto? ¿Sí o no? Sí, señor. Listo. Entonces, eh, aquí hay un número grande de clientes. Yo no les he hecho préstamos a todos, pero yo sé que algunos de ellos me van a pagar, otros no me van a pagar. Bueno, pero una cuestión interesante es que yo puedo hablar de una proporción, vamos a llamar mu, de clientes que me van a pagar o que no me van a pagar, como lo quieran, cualquiera de las dos. Entonces, por ejemplo, mu es la proporción de clientes que van a pagar. Ay, Dios mío. Que van a pagar si les presto. Entonces, atentos acá. Mu es una proporción, entonces mu está entre qué? Entre cero y uno. Si todo el mundo me paga, si todas las bolitas dentro del banco son azules, entonces mu vale uno. Si ningún cliente me paga, mu vale cero. ¿Listo? Ok. Entonces, pero es una proporción. Resulta que en la vida real, en la práctica, yo nunca voy a tener acceso a mu. Mu va a ser desconocido. ¿Por qué? Pues porque un banco no le presta a todos sus clientes, entonces no sabe si todos sus clientes le van a pagar.
y así le preste a un cliente, a veces se le puede pagar y no pagar. ¿Listo? Entonces, mío es una cantidad que podemos suponer que existe. Es decir, existe una proporción de clientes que me va a pagar, de todos mis clientes, pero es desconocida. Desconocida en el sentido de que nunca vamos a poder prestarle a todas las personas del banco para saber si esa persona es o si esas personas son azules o negras. Entonces, es desconocida. ¿Listo? Entonces tenemos esta cantidad mu que nos caracteriza eh, la distribución de clientes que pagan dentro del banco cuando yo les hago un préstamo, ¿cierto? Entonces, mu es una cantidad desconocida que está caracterizando cuál es el patrón de pago de los clientes dentro del banco. ¿Listo? Ok. Es que existe de nuevo, pero es desconocido. Ok, entonces, como yo no puedo tener acceso a los puntos negros y rojos, es decir, no puedo tener acceso a mu, no lo puedo calcular, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Acotarlo? Estimarlo. Estimarlo, listo, sí, acotarlo, estimarlo, ponerle un numerito que me lo aproxime. ¿Cómo? ¿Qué se les ocurre hacer? Yo sé que mi no lo puedo acceder, no lo puedo tener porque es desconocido, pero lo que hemos venido trabajando nos da una idea. ¿Qué idea se les ocurre hacer? Tenemos, por ejemplo, bases de datos, ¿cierto? Donde tenemos ejemplos de clientes y como esos clientes terminaron coloreados, ¿cierto? ¿Sí o no? Y tenemos como esos clientes, por ejemplo, este tipo no pagó. Este es el cliente, este es un cliente. Otro cliente, tampoco, bueno, sí pagó. Otro cliente no pagó. Listo, entonces, ¿qué puedo hacer yo con esos datos? Esta base de datos me dice esto de acá. Ejemplo, ¿cierto? ¿Qué puedo hacer yo con estas personas? ¿Nada? Sacar una proporción, ¿no? Sacar una proporción de cuántos pagaron, cuántos no, y mirar qué tan cerca está eso por la desigualdad esa De Hopdin. Bueno, listo. de Hopkins. Entonces, yo tengo acá esto de acá y yo puedo sacar una proporción. ¿Ok? ¿Listo? Listo, muy bien. Entonces yo puedo sacar una proporción de acá. Llamemos esa proporción, no sé, ¿cuál era? No. Entonces, ¿qué es esa proporción? Es contar, por ejemplo, cuántos azulitos yo tenía. Voy a pintar ahora sí azules completos. Sobre cuántos negritos yo tengo. Negros y azules, ¿no? Porque es una proporción. Negros y azules. ¿Listo? Entonces, esta es la proporción que tengo acá. Muy bien. Listo. Entonces, yo sé, por lo que hemos aprendido hasta ahora, que de alguna manera nu me ayuda a aproximar a mu. Ok, listo. Muy bien. Entonces, esto simplemente nos está diciendo que efectivamente podríamos tener, bajo ciertas condiciones, en el número de muestras que saquemos y en lo que llamemos precisión en la aproximación, que era este epsilon, esta aproximación de acá. Listo. Entonces, eso lo entendemos, creo. Ahora vamos a tratar de hacer algo similar. Ya vamos a volver al ejemplo, pero tengamos eso en la cabeza. Entonces, ¿para eso es que sirve la desigualdad de Hopdin? No sirve para nada más. Más allá de eso no podemos concluir nada alrededor de eso. Entonces, acá. Volvamos acá. Yo tengo eh, un
un conjunto de bolitas que están dentro del banco que son desconocidas, ¿cierto? Y quiero saber la proporción de bolitas que tienen un color u otro color, tal como lo teníamos ahorita. Porque esta cosa de acá siempre se me... sí. Bien. Tal como lo teníamos acá. Es exactamente el mismo ejemplo. Entonces, yo puedo decir que este mu de acá está caracterizado por una monedita, ¿cierto? Entonces, como es una proporción, que me quedó mal escrito proporción, como es una proporción, entonces las proporciones se pueden caracterizar con una moneda que tiene un sesgo. Entonces, realmente lo que tenemos acá es una monedita que puede estar sesgada hacia los rojos, hacia los clientes que pagan o hacia los clientes que no pagan. Ok, listo. Eso no tiene nada de extraño. Y lo que acabamos de decir es que queremos descubrir qué tan cargada está la moneda. Es decir, queremos descubrir esta proporción mu. Pero esa proporción mu no vamos a tener acceso. Entonces lo que podemos tratar de hacer es, bueno, no vamos a tener acceso. Y con la desigualdad de Hofding podríamos a través de una muestra tratar de aproximar mu con nu. ¿Listo? Entonces ahí estamos. Ok, listo, ya tenemos esa idea y ya sabemos cómo opera la desigualdad de Hofding. Y lo que nos dice la desigualdad de Hofding es que efectivamente nosotros podemos, desde una muestra de eso, tratar de aproximar mu. Ok, listo. Entonces, ahora, y este es el punto que nos habíamos quedado la vez pasada, vamos a tratar de ligar esto con el problema de aprendizaje. Entonces, nosotros queremos descubrir una cantidad que es desconocida, que es mu. En aprendizaje lo que queremos es descubrir la función f que nos mapea de un espacio x a unas clases y. ¿Listo? Entonces, ok, entonces aquí vamos a hacer algo que es muy parecido. Vamos a volver al ejemplo, vamos a tratar de hacerlo acá en el ejemplo del banco. Entonces, esto ya lo tenemos. Entonces, con esto, si sacamos una muestra, podríamos caracterizar eh, la proporción desconocida desde una proporción, llamémosla, empírica. Ahora vamos a hacer algo parecido, pero vamos a hacer lo siguiente. Vamos a volver a tener nuestro banco acá. Vamos a ver si nos sale. Y ahora vamos a introducir algo que es un poquitín distinto. Vamos a introducir una función f que nos va a decir cuándo un cliente nos va a pagar y cuándo un cliente no nos va a pagar. ¿Listo? Ese va a ser básicamente el objeto que colorea esto. ¿Va a pagar? ¿No va a pagar? ¿Listo? Entonces f es simplemente una función que nos dice de x a y. Entonces x acá son clientes y y acá es, no sé, me va a pagar el color azul o el color negro. No me va a pagar. ¿Listo? Simplemente es una cuestión ahí de lenguaje. Ok, entonces tenemos este f de acá. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Cuál es el efecto de esto? Yo tengo unos clientes y los voy a pasar a través de una función f y esa función f las va a colorear. Entonces, es exactamente lo mismo. Entonces, yo voy a tener unos clientes acá dentro del banco. Algunos se van a colorear a través del efecto de f como azules. Otros se van a colorear como negritos. Algunos azules, otros negritos. Esta es la función ideal de pago. Yo no voy a tener acceso a ella, en el mismo sentido que no tenía acceso a los colores acá, pero yo podría asumir que existe. Entonces es desconocida, pero existe. Ok, listo, muy bien. Entonces, esa función colorea correctamente, o colorea con colores azules y negros a las personas que paguen o no paguen. Listo.
Hasta ahí no hemos hecho nada raro. Ahora viene el truco. Entonces, yo que quiero hacer un aprendizaje de máquina. En el aprendizaje de máquina yo quiero encontrar una hipótesis H, es decir, otra regla, que operada sobre los clientes me permita decir si van a pagar o no van a pagar. ¿Cierto? Entonces yo tengo que meter otra cosa acá. Entonces voy a meter algo que se llame un H acá, que de nuevo es una función que nos coge y nos colorea clientes. Entonces de nuevo también en el dominio están unos clientecitos acá, unos clientes. Y en el recorrido pues también nos va a colorear. Pero nos va a decir que esto es así o nos va a decir que esto es negrito. Entonces atentos acá porque viene el truco que no es súper sencillo de ver, pero es importante. Entonces vamos a crearnos otra bolsa con clientes. ¿Listo? Otra bolsa distinta. Y los vamos a colorear. Ya no como antes si los tipos van a pagar o no, sino atentos acá, las vamos a colorear dependiendo de qué también los coloreó H. Yo sé que la realidad era lo que me daba F, los colores que me daba F. Ahora yo en mi aprendizaje de máquina lanzo una propuesta de una función que me tiene que aproximar F. H tiene que ser de alguna manera aproximado a F. ¿Listo? Como es aproximado, entonces a veces se pueden cometer errores. ¿Ok? Entonces yo voy a pintar los clientes en términos de si H cometió un error en la clasificación o no. Entonces lo voy a hacer así. Los clientes rojos y van a haber unos clientes verdes. Entonces los clientes rojos fue donde H se equivocó. ¿Qué quiere decir que se equivocó? Díganme ustedes. Que lo clasificó mal. Sí, que lo clasificó mal. Hay dos casos en los cuales yo lo puedo clasificar mal, ¿cierto? ¿Qué casos son esos? Que, que pues yo le presté plata y se suponía que él no me pagaba, pero sí pagó Ujú. y, y al revés, ¿no? Que se suponía que no, que pagaba, pero no pagó. Que se suponía que pagaba pero no pagó. Hay dos casos en los cuales sí se puede equivocar, ¿cierto? Muy bien. Y H es que y verde es que H no se equivocó a clasificar este cliente, ¿no? Mi letra sin y esta cosa no escribe. No. Ah. ¿Por qué no escribe? Ah, ya. Equivoco. Listo, perdón por el pobre manejo de esto. Listo, entonces, de nuevo yo puedo pintar esa bolsa de acá. Entonces, en este caso voy a usar colores distintos, ¿no? Es intencional. Entonces, por ejemplo, este cliente se equivocó, en este cliente no se equivocó, en este cliente se equivocó, en este cliente no se equivocó, ¿cierto? Entonces, muy bien. Entonces yo puedo colorear todos los clientes. ¿Estamos de acuerdo con que la función es desconocida? Bueno, ¿los colores son desconocidos? ¿Por qué son desconocidos? O sea, yo no puedo saber cuáles son rojos y cuáles son verdes, ¿por qué? Pues por la misma razón que, pues para saber eso yo necesito tener F, pero para tener F yo tengo que prestarle a todo el mundo. O sea, para saber si se equivocó o no, yo tengo que comparar la clasificación de H con la clasificación de F. Pero la clasificación de H, bueno, esa comparación depende de que me haya dado F, pero F ya habíamos quedado en que era desconocida. Entonces, ¿cuántas bolitas rojas hay dentro de todos los clientes? Es decir, ¿cuántas veces se va a equivocar H dentro de todos los clientes? Existe, porque yo seleccioné un H, yo lo fijé. F también existe, pero es desconocido. Entonces, podemos decir que existe una cantidad mu, de nuevo, que existe, pero es desconocida. Y mu puede ser, por ejemplo, la proporción de rojos, es decir, de malas clasificaciones o de clasificaciones incorrectas, dadas por
por F no, por H, ¿no? Entonces yo cambio H, yo cambio la regla, mi aproximación a la clasificación, pues me sale otro, se me colorea de una manera distinta esta cajita de acá, ¿cierto? Entonces, de nuevo, pregunto yo, mu es desconocida, pero ¿tenemos alguna esperanza de aproximarla o no? Es desconocida, pero existe. La pregunta es, ¿cómo la podemos aproximar? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Preguntémosle aquí a la gente. Eh, de alguna Cuéntanos, Laura. manera sacando el error. Ok, no, pero ¿qué hacemos en la práctica? O sea, te estamos pensando de manera muy básica. ¿Qué haríamos? ¿Buscar datos? De nuevo sacamos datos. ¿Y qué hacemos? O sea, ¿qué hacemos? Díganme el algoritmo. ¿Qué hacemos? O sea, Pues de manera similar al anterior, ¿no? sí, bueno, pero ¿qué hacemos? Usamos la... Bueno, No, pero ¿qué hacemos? Sacamos datos. ¿De quién? De la base de ¿De datos, nuevo? ¿cierto? Despacio. Tenemos la base de datos, ¿se acuerdan? Siempre la vamos a tener por allá con ejemplos de cómo de cómo la cuestión estaba, de cómo los clientes habían pagado. ¿Sí o no? Entonces yo puedo sacar datos que me digan, algunos datos que me digan qué clientes pagaron y qué clientes no pagaron, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Hasta ahí me siguen? sí, sí. Listo. Ahora yo tengo la regla, una regla H que me dice, que me colorea esto de alguna manera. Entonces me dice, este azulito de acá, en realidad la regla me dijo que sí era azulito, entonces no cometí un error. Pero este azulito de acá, este me dijo, la regla que yo utilicé, el H que yo utilicé, me dijo que esto era negro. Entonces, ¿qué pasó ahí? H se equivocó, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, este de acá, como no se equivocó, yo la pinto de qué color. El cliente de qué color lo pinta. Eh, No se equivocó de qué color lo pinto. de verde. De verde, ¿cierto? Y acá se equivocó, entonces ¿de qué color pintó ese cliente? Roja. Roja, muy bien. Entonces, de nuevo yo puedo pintar, así construyo con un ejemplo, con un conjunto de muestras, eh, una nueva cajita donde tengo clientes verdes y clientes rojos. Y puedo hacer una proporción, ¿cierto? Esa proporción sería nuestro nuevo nu. Entonces, ¿qué es nu? Haciendo el procedimiento de arriba, es decir, contando los que se equivoca, en los cuales mi regla se equivoca, sobre el número total de clientes que tengo, yo puedo sacar la proporción de equivocaciones que tengo, ¿cierto? Entonces, o la proporción de fallos que tengo, cualquiera de los dos. Entonces yo tengo aquí, estos son los clientes donde él se equivocó. Rojo significa que la hipótesis que yo tenía se equivocó. Entonces, de hecho, depende de quién. Esto depende de la hipótesis y esto depende de la hipótesis. Entonces, acá tengo los rojos sobre los verdes que tenía y los rojos, ¿cierto? Sobre todo los clientes que yo estoy estudiando. Esta cosa está molestando, está haciendo cosas raras. ¿Listo? Entonces, ok. Nótese que es el mismo problema, solo que aquí hicimos algo un poquitín distinto para meter a H. Entonces, este razonamiento de acá es el mismo de arriba. Entonces, yo no puedo saber cuál es la proporción real de fallos, de equivocaciones que la hipótesis H va a cometer en la población. Pero sí puedo aspirar a aproximarla. ¿Cómo? Saco un conjunto de ejemplos de los clientes y veo cuántos de esos ejemplos, en cuántos de esos ejemplos la hipótesis H falló. ¿Listo? Entonces, la desigualdad de Hopdin, ¿qué me garantiza? Díganme ustedes. ¿Qué me garantiza?
La desigualdad de Hopf simplemente me sirve para decir que mu sub h en algún momento, bajo ciertas condiciones, va a ser parecido a qué. Bueno, al mío. al new. Sí, aquí era B. Al new. Aquí voy a cambiarla. Aquí era este B de acá, para que quede bonito. Al B este. Entonces, este de acá viene de los datos. Este de acá es desconocido. No. Desconocido. Pero existe. A este es el que le quiero pegar. Ay, perdón. Es que estoy escribiendo acá. A este es new, ¿no? Ok. A este es el que le quiero pegar. Y esto de acá lo garantizo con la desigualdad de Hopf. Listo, esta igualdad de aquí la garantizo con la desigualdad de Hopf. Hopf inequality. Listo. Entonces, eso es todo el juego. Así es que se usa en este sentido la desigualdad de Hopf. La desigualdad de Hopf realmente me está diciendo que si yo saco una muestra y coloreo con rojo los errores y coloreo con verde en una muestra lo suficientemente grande para un epsilon, digamos que es razonable, para una tolerancia de error razonable, yo voy a poder encontrar cuáles eran la proporción de los errores en toda la población. Eso es todo. ¿Listo? Entonces, ese es el sentido de utilizar esta cosa de acá. Eh, ok, entonces veámoslo acá. Entonces, cada punto, cada cliente en el espacio X, yo lo puedo pasar a través de la hipótesis que tengo. Entonces, pueden pasar dos cosas. Una es que la hipótesis realmente me dé la predicción correcta. Entonces, en ese caso, coloreo esto de verde al cliente de verde. ¿Por qué? Porque la hipótesis funcionó en ese cliente. O puede pasar que se equivoque. Y si se equivoca, pues la coloreo de rojo. Entonces, de esa manera yo puedo plantear el paralelo, como acá lo tenía, el paralelo entre, bueno, en este caso lo que quiero es realmente determinar cuál es la proporción de errores que la hipótesis va a cometer en toda la población. Y eso es también una monedita, ¿cierto? Una moneda y es la moneda la lanzo y a veces me va a decir cara, por ejemplo, cara, la hipótesis se va a equivocar, o a veces me va a decir sello, la hipótesis no se va a equivocar, entendiendo equivocación o no equivocación como esto de acá. Si le voy a asignar la etiqueta correcta, porque yo tengo el ground to de acá, o sencillamente me voy a equivocar, con las dos equivocaciones que uno podría tener que el compañero ya no tiene. Ok, listo, entonces eso no es, digamos, complicado. Una vez nosotros tenemos los clientes acá o la caja con todos los X, algunos de estos los coloreo como verde y otros de estos los coloreo como rojo. Aquí, por ejemplo, esta hipótesis particular se equivocó. Aquí en estos de acá no se equivocó. Nótese que esto no tiene que ver con la categoría que se le asignó, simplemente con el hecho de que él se equivocó o no se equivocó. Entonces, realmente aquí hay un mu que está por detrás que nos está es caracterizando la proporción de equivocaciones que se tiene cuando se utiliza la hipótesis H para aproximar F. Entonces, cuando yo utilizo una hipótesis, yo me puedo equivocar. ¿Listo? Entonces, ¿cómo caracterizo ese grado de equivocación? Con un numerito que es mu, que es una proporción de equivocaciones. ¿Equivocaciones dónde? En una población que es desconocida. Entonces, en principio, esa cantidad existe. La cantidad de equivocaciones que yo cometo cuando utilizo la hipótesis existe, pero es desconocida. Pero con toda la maquinaria que hemos construido, ahora podemos decir, bueno, si usted coge algunos de esos clientes y verifica si se equivocó o no se equivocó, y calcula la proporción de equivocaciones que cometió con su hipótesis, usted puede aspirar a caracterizar este mu de acá. Y eso es todo lo que estamos haciendo en este momento. Entonces, esa idea está detrás de algo que es fundamental en Machine Learning. Lo que acabamos de descubrir es que ya tenemos una forma de generalizar. ¿Qué es generalizar? Recordemos que habíamos hablado ya un poco de eso. Generalizar es esa idea de que solamente con un conjunto de elementos, de muestras, yo puedo aspirar a caracterizar el comportamiento general sobre toda la población. Así yo no conozca a toda la población. ¿Cuál es el truco?
que gracias a la desigualdad de Houdin, con suficientes muestras, yo puedo saber, yo puedo aproximar la tasa de errores que está cometiendo la hipótesis. Entonces, realmente el modelo es, simplemente yo tengo acá una cantidad desconocida de fallos cuando utilizo mi hipótesis. Esa cantidad desconocida existe, es mu, pero yo no puedo tener acceso, simplemente porque no puedo tener acceso a toda la población. Yo saco un conjunto de muestras, yo clasifico con esas muestras la fracción de muestras correctamente o incorrectamente clasificadas, escojan lo que ustedes quieran. Eso me da un nu, perdón, nu, nu. Y con ese nu, yo puedo aproximar o dar una idea de mu, en el sentido de que Pac lo propone. Probablemente aproximadamente correcto. Entonces, lo que está diciendo esto es que esta cantidad de acá verdecita se puede aproximar por mu en un intervalo epsilon, que es el error que estamos permitiendo, y esa, la probabilidad de que yo tenga una buena aproximación está acotada por este número, que ya lo hemos discutido bastante, depende de la cantidad de muestras que yo saque. ¿Listo? Entonces, acá está la clave del asunto, ¿no? ¿Esto qué es? Proporción de errores que comete la hipótesis H en la muestra. Esto depende de la muestra, ¿cierto? Entonces es los errores, ¿cierto? Errores como lo habíamos definido antes. Errores en la muestra. ¿Y esto qué es? Los errores ¿en dónde? ¿En dónde? En todo, ¿no? En toda la población. Errores de la población. Muy bien. Ahora sí, me están respondiendo. Me fui asustado en Semana Santa de que no me entendieron, Dios mío. Pero bueno, ya empezamos a entender mejor. Entonces, yo a esto es lo que quiero hacer, esto es lo que quiero caracterizar y esto es lo que tengo y esta es la garantía de que lo voy a poder hacer decentemente. Todo lo que queremos es estimar el desempeño desconocido de una hipótesis H basada en la fracción de muestras que se clasifican correctamente. Ok, listo, ya sabemos cómo hacerlo. Eso no tiene nada, nada extraño. Y de hecho esto casa muy bien con nuestra intuición. Le dimos vueltas a una cosa que intuitivamente es muy, digamos que obvia. Y es que si yo saco una muestra y yo tengo una regla eh, buena sobre esa muestra, pues esa regla, por ejemplo, para hacer la caracterización de lo del crédito, eh, esa regla sobre, si esa regla opera bien sobre esa muestra, debería operar bien sobre la población. Listo, eso yo lo tengo en la cabeza. Pero otra cosa es verlo acá en ecuaciones y ver el compromiso que se tiene, por ejemplo, respecto a este decaimiento exponencial. O sea, este trabajo vale la pena porque nos da algo más cuantitativo y nos aterriza una intuición que, pues sí, la tenemos, pero es mejor verla acá. Entonces, aquí hay un truquito y es que todo lo que hemos construido hasta acá en este momento, es válido para una regla, para una hipótesis, ¿no? Yo dije, voy a seleccionar una regla acá, voy a seleccionar un H. Ok. Y yo con esto de acá, literalmente, pues cojo este H, verifico, saco una muestra de mis datos. Acá lo voy a, perdón, los voy a variar. Saco una muestra de mis datos. Esto se colorea dependiendo del H. Yo tengo una fracción de muestras correctamente clasificadas. Y yo sé que con suficientes muestras, la probabilidad de que este B sea muy, muy, muy parecido a este mu es, es alta. Bueno, o la probabilidad de que haya un fallo, que el B sea muy lejano a mu, es bajita. Ok, listo. Por eso y es clave acá, es válido para una sola hipótesis. Pero ¿qué queremos hacer en aprendizaje? ¿Es suficiente con explorar el comportamiento de una sola hipótesis? ¿Cómo es el conjunto de hipótesis? ¿Qué es, de hecho? Un conjunto de funciones y alguna de esas pues es la que más aproximada estaría a f. Ok, listo. Entonces no tenemos una, sino tenemos varias de esas. Ok, listo. Entonces, en aprendizaje no es suficiente con caracterizar el comportamiento de una. Lo que hemos hecho es importantísimo porque nos permite decir, si usted escoge una función, primero, escoja una función
Y si usted la escoge, entonces saque una muestra, coloree, calcule la proporción y ya sabe cuál va a ser el error en la población. Con el error en la muestra, yo aproximo el error de la, o encuentro, entre comillas, el error de la población. Súper bonito. Para una sola hipótesis fija. Pero en aprendizaje nosotros tenemos muchas hipótesis. Y muchas hipótesis en nuestra abstracción, en nuestro modelito, implica muchas moneditas. Por eso hice este dibujito. Entonces, hay dos problemas que se parecen, pero no necesariamente son los mismos. El problema que acabamos de resolver, que resolvimos un problema, ¿no? Y es el problema de saber qué tan bien se comporta una hipótesis en un conjunto, sobre la población, Se llama el problema de verificación. ¿Por qué se llama el problema de verificación? Porque simplemente yo estoy verificando, yo tengo una forma de verificar o de calcular o de estimar la proporción de fallos que va a cometer mi hipótesis en la población. Entonces yo puedo verificar cuántos fallos se están haciendo. Entonces es verificación porque yo verifico los fallos que se hacen en la población. Claro, a través de un proxy que es la muestra. Pero es en la población, ¿listo? Entonces, así se verifica. O sea, cuando uno se pone, bueno, ¿cómo sé si su hipótesis es buena? Pues dígame cuántos errores comete la población. A través de esto que acabamos de construir, yo ya le puedo decir que esta cosa de acá es .99 o que esta cosa de acá es .6. Y yo ya tengo una idea cuantitativa de qué también opera la hipótesis sobre la población. Pero en aprendizaje de máquina, a mí me interesa es encontrar de todas las hipótesis aquella que me dé qué. ¿Que me dé qué? La menor cantidad de errores. La menor cantidad de errores. Entonces, ¿qué hago para eso? Yo ya tengo una forma de saber, de descubrir qué tan sesgada está la moneda. Entonces yo quiero, por ejemplo, monedas que estén muy sesgadas hacia no cometer errores. ¿Cierto? Yo quiero monedas que cada que lance, recuerde que lo que ahora, cuando lanzo una moneda, lo que yo hago es colorear los clientes. Entonces yo quiero una moneda que me dé muy poquitos rojos. ¿Cierto? Entonces tengo una forma de descubrir con lanzamientos, con algunos lanzamientos, qué tan sesgada está la moneda. De hecho, yo quiero monedas parecidas a esta. Imaginémonos que esta es una moneda que colorea con muy poquitos rojos la población. Entonces yo quiero esta moneda de acá. ¿Cómo la selecciono? Díganme ustedes. Yo tengo todas las hipótesis. Entonces, y yo tengo un conjunto de datos. Entonces yo puedo sacar una bolsita que me caracterice cuál es el comportamiento de los errores para esta moneda. ¿Sí o no? Profe, pues lo que habría que hacer es como verificar todas las hipótesis, ¿no? Pero pues ahí ya dependería como del tamaño del espacio hipótesis. Bueno, pero para allá vamos. Pero sí, intuitivamente uno dice, pues verifiquemos todas las hipótesis y cojamos ¿qué? Pues la que cometa menos errores. La que cometa menos errores. Entonces, por ejemplo, esta de acá. Esa es una buena idea. Pero vamos a ver que puede haber algo medio extraño ahí. Entonces, verifique todas las hipótesis. Y seleccione la de menos error. Menor error. Esto es lo que yo haría en Learn. Ok, veamos a ver. Listo, pero necesito que entiendan la distinción entre verificación y aprendizaje. Verificación es simplemente una forma de decir, aquí este tiene un new de .6. Aquí este tiene un new de .9. Recuerden que el mío es el de la población. Listo, entonces yo podría, lo que decía el compañero es, yo puedo calcular los news para todos y quedarme con el menor. Los news de las poblaciones de todos. Y quedarme con el menor. Bueno, vamos a ver si eso funciona. Entonces, una cosa que hay que ver, que hay que mirar acá, que hay que observar es que el aprendizaje no es solamente probar una sola hipótesis o decir que también funciona la hipótesis para resolver mi problema. Probar una sola hipótesis es simplemente la noción de verificación, que no es trivial, no es poco, porque ahí está toda la clave de la generalización, pero en Learning yo lo que quiero es encontrar una sola. Ok,
Entonces, realmente el escenario de aprendizaje es este, ¿no? Entonces, yo tengo, por ejemplo, un espacio de hipótesis con cada hipótesis. Aquí hay una hipótesis. Aquí hay una hipótesis. Aquí hay una hipótesis. Aquí hay otra. Voy a escribir. Otra hipótesis hace esto, otra hipótesis hace esto. Son funcioncitas, ¿cierto? Entonces, yo sé que cuando, con lo que acabamos de ver, puedo colorear. Entonces, esta me da esta de acá, esta hipótesis, cuando la uso, me da esta de acá, esta regla de acá me da esta. Y en general puedo tener un espacio finito, no sé, con cada hipótesis, cada funciones. Listo, entonces, lo que estábamos diciendo ahorita es, como usted tiene, usted lo que va a tener conceptualmente es unos clientes o unas bolitas a los cuales no voy a poder tener acceso, pero algunos de estos la hipótesis se va a equivocar, en otros de estos no se va a equivocar tanto. Por ejemplo, en este caso, para los que estamos observando acá, esta hipótesis de acá fue la que cometió menos errores, mire, solo cometió 2 errores en toda la población, a la cual no vamos a tener acceso, pero pues simplemente para poner algo cuantitativo. Esta de pronto cometió un poco más de errores que esta de acá. Entonces yo sé que a estos no puedo llegar porque están ocultos, son de la población, pero sí sé que a estos, estos de acá, estos mus de acá, los voy a aproximar con estas cosas de acá. Muestras, coloreo las muestras, y entre más muestras tenga, mejor voy a aproximar este valor mu con este nu. Ok, listo, entonces lo que decíamos era, pues calculemos si tenemos cada funciones, este problema es finito, tenemos las muestras, podemos colorearlas, podemos calcular estos nus y coger el de el que cometa menor error. Entonces vamos a ver si eso tiene sentido o no. Entonces, learning es escoger la hipótesis que minimiza el número de predicciones erradas a través de búsqueda. Esa es, digamos, una definición un poco más elaborada, pero es la misma cosa. Yo cojo cada hipótesis en la muestra, miro cuántos errores cometieron, ese es un proxy de cuántos errores se cometieron en la población, me quedo con el de menor error. Ok. Listo, entonces hemos hablado de error y vamos a cambiar un poco la anotación porque estos mus y estos nus no nos están diciendo mucho en la anotación, por lo menos de error. Es simplemente un cambio de anotación, no tiene nada de raro. Pero pues nos va a servir mucho. Entonces vamos a hablar de 2 tipos de error. Un error que va a ser relacionado con las muestras. Entonces recuerden cuál es el proceso. Yo tengo una población. Yo esa población la muestreo. Aquí no lo hemos dicho, tal vez explícitamente, pero para probar la desigualdad de Hopdin, yo sí lo dije en algún momento, pero lo voy a reiterar, usamos algo y dijimos, vamos a ponerle una probabilidad a cada uno de los clientes. Cada uno de los clientes va a existir con una probabilidad, entonces yo definí una probabilidad PX. Eso no lo tenía en mi receta antes, pero para poder probar la desigualdad de Hopdin, yo tengo que asumir que existe una distribución de probabilidad sobre los clientes. Es decir, que algunos clientes con cierto patrón van a ocurrir más probablemente que otros. Ese es lo que yo necesito, ese fue todo el truco para poder hacer toda la vuelta de la desigualdad de la desigualdad de Hopf. Entonces, la probabilidad es un supuesto fundamental, la probabilidad sobre los X es un supuesto fundamental. No es que solamente existan los X por acá, sino estos X existen, sino los clientes existen con cierta masa de probabilidad. Hay unos más probables que otros. Si yo no tengo esa probabilidad, no tiene sentido hacer muestreo. O sea, muestrear significa extraer algunos ejemplos que sigan la probabilidad del X. Entonces, ese PX es bien importante. ¿Listo? Entonces, de nuevo, yo tengo unas bolitas rojas y verdes a las cuales no voy a tener acceso. Puedo muestrear algunas de esas bolitas. Esas bolitas tienen un tamaño n. ¿Listo? Y realmente cuando yo calculo mi nu, cuando yo estaba calculando mi nu, lo que yo estaba calculando era una proporción de errores, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí este cometió un error entre 2, 4, 6. El tamaño de la muestra era 6. Cuando yo utilicé la hipótesis H, él cometió un error de 6. Entonces, esto de acá me está diciendo cuántos errores está cometiendo la hipótesis H cuando lo uso sobre la muestra de tamaño n. Como es
como se hace sobre la muestra, entonces yo le voy a poner en la anotación, le voy a poner algo particular y es simplemente decir, es el error en la muestra. ¿Listo? Entonces, ¿por qué en la muestra? Porque lo único que tengo acceso es a una muestra de clientes. Entonces, este EIN es igualito a nuestro nu, yo no sé hacer, me confunde, a nuestro nu, esta cosa es igualita a nuestro nu h que teníamos acá. Mire, es esto mismo, cosa de acá. Entonces, simplemente contamos cuántos errores se cometieron. A ver, entonces, a ver si me entendieron. Cuando EIN de H va a ser 0. Cuando clasificó perfectamente. Cuando la hipótesis H clasifique perfectamente. ¿Cuándo va a ser muy grande? ¿Cuándo va a ser cercano a 1? ¿Cierto? Este número está entre 0 y 1. Cuando hayan bastantes errores. Cuando cometan bastantes errores, ¿cierto? Entonces es igual. Simplemente en esta anotación de acá yo estoy enfatizando el hecho de que estos colores, que estas proporciones dependen de una hipótesis H y que eso se hace sobre una muestra particular, EIN. ¿Listo? Entonces es simplemente una cuestión de notación. ¿Qué es? Dígame, pregúnteme. Ahí cuando dijimos que, digamos, si fuera uno, no depende de los ejemplos que saque yo, porque pues puede que yo solo saque ejemplos Sí. buenos, sino puede que yo solo saque ejemplos malos, y pues ahí el uno pues no iría mucho, ¿no? Creo. Sí, pero digamos, pero estoy de acuerdo. El cuestionamiento es si yo tengo una muestra, por ejemplo, muy pequeñita, es muy probable que no pueda observar el comportamiento de los colores en toda la población. Pero recuerden que tenemos la desigualdad de Hopfield que nos dice que con un n suficientemente grande lo podemos hacer. Y lo que usted me está diciendo se responde es básicamente porque el modelo que tenemos es probablemente aproximadamente correcto, ¿cierto? Entonces yo no puedo decir que es correcto. No lo puedo hacer, porque ya dijimos que el aprendizaje determinístico no se podía hacer. Como estamos sacando una muestra, lo máximo que podemos decir es que es muy probable que aproximemos la respuesta correcta. ¿Listo? Entonces, usted lo que me está diciendo es solo un pedacito, una instancia donde podría no pasar. Listo. Entonces, pero esa anotación es buena. Okay. Listo, entonces estábamos en el EIN. Entonces, IN, cada que vean IN se va a referir al error que yo cometo en la muestra. ¿Listo? Y eso lo puedo calcular, claro, es un número. Eso es un número al cual yo puedo tener acceso y lo puedo calcular. De hecho, lo tengo que calcular en algún momento. Pero EOUT, no. EOUT es el error que yo cometo cuando uso la hipótesis H sobre toda la población. Y le pongo out porque sencillamente es sobre toda la población. Es un error que está fuera de mi alcance. In está dentro de mi alcance, out está fuera de mi alcance. ¿Listo? Entonces, claro. EOUT sería, siguiendo lo mismo, sería nuestra cantidad, la tasa de error que se comete cuando utilizo la hipótesis H sobre toda la población. ¿Existe? Sí. ¿Es desconocida? También. De hecho, es una variable aleatoria. Entonces, este muy de acá se convierte en EOUT. Esto acá, esto es EOUT. Y esto de acá es EIN. ¿Cambia la notación en algo? Sí, cambia la notación, pero el sentido sigue siendo el mismo. Y aquí lo único que hace esta notación es enfatizar el hecho de que yo tengo dos errores. Un error que es sobre la población, EOUT, y otro error que es en la muestra, EIN. Y que eso depende de la hipótesis H. ¿Listo? ¿Entendido ese punto? ¿Sí? Sí. Listo, gracias. Entonces, la probabilidad, lo que está diciendo en otras palabras es que la probabilidad del desempeño dentro de la muestra se desvía de la probabilidad del desempeño fuera de la muestra o poblacional. La probabilidad de que esta cosa de acá se desvíe de este de acá más que este epsilon de acá es menor o igual que esto de acá. ¿Va? Es otra forma de decirlo. Entonces, en vez de decir mu, nu, ahora vamos a hablar de errores. Errores que cometo dentro de la muestra y errores que cometo fuera de la muestra o en la población. Pero en esencia el espíritu de las cuentas es igual.
Entonces, realmente yo estoy pasando de este escenario, que es un escenario de múltiples hipótesis, el escenario de aprendizaje, a este escenario de acá. Ok, listo, pero es simplemente una cuestión de notación, ahí no hay nada como extraño. Entonces, habíamos quedado en que una estrategia era, cojamos cada hipótesis, saquemos las muestras y miremos, calculemos los errores en la muestra y cojamos el error más pequeño en la muestra. ¿Listo? Ok, pero vamos a ver si esa estrategia es... ¿qué tan buena es? Entonces necesito que resuelvan este problema y me cuenten cuál es la solución a ese problema. ¿Lo tienen? If you toss a fair coin 10 times, what is the probability that you get 10 heads? Saquen su hojita y me cuentan cómo es o abran ahí un colaborativo y hacen un programita para simular eso, como quieran. Háganlo ustedes. Ya lo están haciendo, me imagino. ¿Cómo pueden resolver ese problema? Un problema de conteo sencillito. 1 sobre 2 a la 10. 1 sobre 2 a la 10. Ok. ¿Cómo hizo la cuenta? No, pues por usando el principio de la multiplicación se llama. Bueno, pero dígame. Pues la probabilidad de sacar una no sé qué es head, una cara, un sello. Cara y sello. G es cara y... sí, cara y sello. Digamos que este Bueno, es... supongamos que es cara. Entonces, la probabilidad de sacar una cara es un medio. Bueno, entonces la probabilidad de que... veces. Ok, la probabilidad de sacar una cara, o sea, X sea la variable aleatoria, X es el resultado de esta cosa. De que X sea igual a una cara es ¿qué? Un medio porque la moneda es justa. Es feo, listo. Y pues si la lanzo pues 10 veces, Sí. la probabilidad de que sean todas caras es como la multiplicación de Son eventos independientes, ¿cierto? Entonces lanzo la primera moneda, lanzo la primera vez, perdón, entonces me sale cara con una probabilidad de un medio. Listo. El siguiente es independiente, el siguiente lanzamiento es independiente del anterior, entonces la lanzo y me vuelve a salir un medio, ¿cierto? Y las probabilidades de los 10 lanzamientos, pues sería un medio del primer lanzamiento, si me entendí bien, Daniel, el un medio del segundo, ¿eso? Sí, eso es. Entonces aquí me da 1 sobre 2 a la 10. ¿Sí? ¿Quién más? La otra manera de verlo es como todas las posibles opciones son 2 a la 10 y pues como es sacar 10 caras es una de solo esas, pues es 1 sobre 2 a la 10. 1 sobre 2 a la 10, ¿listo? Ok. Aquí yo tengo algo más, poquitín más complicado, pero quería mostrarles algo que dice, entonces para que no se me quede. ¿Todo el mundo entendió esa? Esa es sencillita. Una forma de hacerlo también es hacer un pedacito de código. ¿Están viendo el código? Eso está ahí en los notebooks. Entonces es un pedacito de código para la simulación. Entonces, ¿quién me dice qué hago aquí en la simulación? ¿Quién me ayuda? ¿Qué estoy haciendo acá? De pronto ustedes no están, o de pronto sí están familiarizados con esto, pero esto es supremamente importante. Aquí estamos generando variables aleatorias. Entonces, ¿sí saben qué es la generación de variables aleatorias? Si no saben, hablen ahora. Y si saben, pues seguimos. No. Listo, entonces un paréntesis ahí chiquitico porque esto va a ser importante, muy importante. ¿Se acuerdan qué es una variable aleatoria? Una variable aleatoria es una forma de describir cuáles son los resultados de un experimento. Entonces, esto puede ser cara o esto puede ser sello. ¿Cierto? Entonces, yo defino algo que es una probabilidad sobre la variable aleatoria, sobre los resultados de ese experimento. Entonces, yo digo que la cara, por ejemplo, la probabilidad de que X sea igual a... se murió. Sea igual a cara es 0.5 y que la probabilidad de que X sea igual a sello es 0.5. Entonces, ¿yo qué estoy realmente diciendo acá? Que si yo hago un dibujito y por aquí pinto las caras, eso me sale con una probabilidad de 0.5. Y si me salen los sellos, me sale con una probabilidad de 0.5 también, ¿cierto? Entonces,
Y así funciona para todas las variables aleatorias, ¿no? Si tengo una variable aleatoria que se distribuye gaussiano, pues entonces yo tengo que cuando yo dibuje el histograma, ay, cuando yo dibuje el histograma, esto se va a distribuir de alguna manera gaussiana. ¿Listo? Entonces, así se le enseñan a uno, ¿no? Entonces, una pregunta que uno se puede hacer que es bastante interesante es, estas cosas de acá me están diciendo que cuando yo lanzo caras, cuando yo hago el experimento de lanzar la moneda, perdón, la mitad de las veces va a salir ¿qué? ¿Qué dice esta distribución de probabilidad? ¿Qué La dice? mitad de las veces va a salir caras y la Y mitad la, se echa. y la otra mitad sello, ¿listo? Ok, entonces, una pregunta que uno se puede hacer que es súper lógica es, ¿será que yo puedo encontrar una instancia de los experimentos, una instancia experimental, donde el comportamiento del experimento sea muy parecido a esto? Por eso yo puedo inventarme algunos resultados tales que su distribución empírica sea igualita a esta distribución de acá. Nótese que es un problema como inverso, ¿no? Entonces, ¿será que yo puedo generar de alguna manera algunos resultados experimentales que sigan esta distribución? Porque es que todo esto que construí, toda la maquinaria que uno construye en probabilidad, la construye para al final decir que algunos resultados son más probables que otros. Pero es que esos resultados vienen realmente, vienen realmente de una instancia del experimento. Entonces, ¿será que yo puedo inventarme resultados de algún experimento que sigan esta distribución de probabilidad? ¿Ustedes qué dicen? ¿Que sí o que no? ¿Cómo lo harían? Pues el problema es cómo generar unos números aleatorios, ¿no, profe? Sí, de hecho así se arranca. Entonces yo puedo tener, por ejemplo, una forma de generar números que estén distribuidos de manera uniforme, ¿cierto? Todo el mundo sabe cómo generar números en un computador de manera uniforme. ¿Cómo? ¿Cómo? Se coge el intervalo y se divide entre la cantidad de números que quiera generar, ¿no? En un computador, ¿cómo se generan números aleatorios que estén Con alguna función random. con RAND, ¿no? Entonces, ¿qué hace RAND? Cada que yo llamo a RAND, él me da un numerito. Yo llamo a RAND y me da otro numerito. Si yo llamo muchas veces y hago el histograma, es decir, cuento cuántas veces ocurrieron numeritos. RAND me bota números entre 0 y 1, ¿cierto? Si yo hago esto, no sé, 1000 veces y hago el histograma, ¿qué esperaría tener? Una distribución de probabilidad empírica, un histograma que es muy parecido al histograma de la uniforme, ¿cierto? Entonces, RAND es una forma de muestrear una uniforme, una distribución uniforme. Ok. ¿Alguien sabe cómo funciona cómo funciona RAND por debajo? O sea, para eso sirve RAND. RAND sirve para sacar un número, para lanzar una moneda que se distribuye uniforme, es decir, donde cualquier posible resultado entre 0 y 1 es igualmente probable. Es lo que dice acá, cualquier resultado entre 0 y 1 es igualmente probable. Lo bonito de RAND y lo que uno menosprecia de RAND es que uno no le toca hacer nada para poder generar un número, generar un resultado de un experimento eh, que viene de esta distribución de probabilidad, que es la distribución uniforme. Entonces, RAND es la forma, como lo decía Daniel, más, digamos que la más obvia de generar números aleatorios. Cuando yo digo generar números aleatorios es porque estoy generando números que se distribuyen en cero. Pero pregunto yo porque necesito detectar cosas, no ahorita, pero por otras razones. ¿Ustedes saben cómo funciona RAND? ¿Quién sabe? ¿En algún momento le has Con una contado? semilla por debajo, ¿no? Sí, lo pregunto porque eso es básico, eso lo tiene que tener un computer science súper, súper claro. Entonces yo sé que aquí hay un montón de computer science y también hay matemáticos, ingenieros y estas cosas. Pero sí saben con una semilla, pero ¿qué le hace uno a la semilla, Daniel?
Eso no lo recuerdo bien. ¿Cómo procesa como eso? Bueno, entonces resulta que generar números aleatorios dentro de un computador, bueno, primero el látigo, esto es supremamente importante y uno lo tiene que tener claro para hacer machine learning, para hacer simulación, para hacer cualquier cosa. ¿Cómo funciona la generación de números aleatorios? Hay un curso que no sé si todavía existe en ingeniería que se llama el curso de simulación, donde le enseñaban a uno cosas de estas. Yo no sé si todavía existe, si lo quitaron es muy malo. Pero los computer science sobre todo sí deberían llevarse, en algún momento deberían ir a mirar cómo funciona esto y los matemáticos, todo el mundo debería tener claro cómo funciona la generación de números aleatorios. ¿Por qué? Creo que, ¿Todo profe, creo existe? que usa congruencias modulares Exactamente. Entonces, esa es una con forma de la, generar los números aleatorios, sí. con con el tiempo del computador, como con el tiempo interno de esta usa congruencias modulares. No, digamos, son dos cosas diferentes. Entonces, una cuestión ahí va a pasar súper rápido porque necesito que lo tengan claro para que puedan entender las simulaciones, porque si no, nunca van a poder simular nada en un computador y es una tristeza. Entonces, ¿alguien sabe dónde arrancó las simulaciones en el computador? ¿Alguien se le ha echado ese cuento? ¿Alguien conoce algún algoritmo de simulación dentro de un computador? ¿Acá hay físicos? ¿Han escuchado de Monte Carlo? Sí, ¿No? señor. ¿Sí? ¿Los métodos de Monte Carlo? Para integración, por ejemplo. Sí, por ejemplo, para calcular pi, por ejemplo. Eso. Entonces, ok, listo. Entonces, todo esto arranca en... Va a tomar un minuto, eso es importante. Todo esto arranca cuando estaban haciendo la bomba atómica. Entonces había un señor que tuvo un accidente, le dieron, a uno de los físicos tuvo un accidente y le dieron, ¿cómo se llama esto? Una licencia. Entonces el tipo estaba jugando con cartas. Haga de cuenta que está jugando solitario o está jugando con un póker. Y empezó y quería, estaba lanzando, estaba buscando una mano particular del póker. Eh, entonces, él estaba haciendo sus cuentas. Bueno, él estaba jugando realmente con las cartas y quería ver cuántas posibilidades hay de que saliera una mano particular. Entonces se puso a hacer cuentas de estas combinatorias y se dio cuenta que el problema era bastante complicado. Entonces, como él trabajaba en el proyecto Manhattan, tenía acceso a computadores, entonces lo que hizo fue hacerse un programita que hiciera lo siguiente: cogiera las cartas y sacar algunas cartas aleatoriamente y verificara si la mano, sacar algunas cartas de estas. Ay, madre, ¿por qué no funciona? Una mano. Entonces, no sé, aquí, no sé, corazones, y aquí tréboles, lo que sea. Y verificara si era la mano que le correspondía. Entonces, él sacaba unas cartas aleatoriamente, acá de cuenta yo saco unas cartas aleatoriamente, y contaba de las que sacaba aleatoriamente, de las manos que sacaba aleatoriamente, cuántas manos le correspondía, cuántas manos estaban bien sacadas. ¿Listo? Ok, bien, es una cuenta computacional. Resulta que eso de ahí, pues, si usted saca suficientes manos aleatorias, usted esperaría que, ¿qué? La proporción de manos que usted tenga correctas con respecto al número de manos aleatorias que usted sacó, le dé una idea cuantitativa de más o menos cuántas de estas podrían ocurrir sin necesidad de hacer la cuenta de forma combinatoria. ¿La tienen o no? En vez de ponerme a hacer las cuentas de cuántas de estas pueden salir y que si se saco esta, pues ya me quedan menos cartas. Todas esas cuentas que uno aprende en probabilidad, pues una forma fácil es coger el computador y empezar a sacar las cartas y ver, de hacer ese experimento muchas veces y calcular la proporción. ¿Ok? Entonces, esa fue realmente la motivación del tipo, pero el tipo después se dio cuenta que habían que esa misma idea puede utilizarse en otras instancias que eran de hecho un poco más interesantes desde el punto de vista científico. Él estaba trabajando en un problema y es el problema de diseñar paredes, el ancho, saber cuál es el ancho que tiene que tener una pared para que el material radioactivo no pase al otro lado. Entonces, claro, usted puede hacer una pared súper grande, pero ¿cuál es el problema de hacer una pared súper grande? O sea, usted tiene un material radioactivo y tiene que aislarlo. La gracia de la radioactividad es que pasa los objetos, ¿no? Nos atraviesa a nosotros y pues obviamente atraviesa paredes, pero en algún momento si la pared es muy grande, la energía decae y ya no pasa al otro lado. Entonces pregunto yo,
¿Cuál es el problema de hacer paredes muy grandes? ¿El costo? Pues cuesta plata, ¿no? Entonces ¿y cuál es el problema de hacer paredes muy pequeñas? Que no sirven. Que no sirven, pues que la radiación pasa al otro lado. Entonces, claro, uno se puede poner a hacer las cuentas, pero fíjense en esto, es una partícula, llega a una pared, la tiene que atravesar. Las cuentas de las partículas interactuando con la materia, el decaimiento que se tiene, y hacerlo para muchas partículas, eso es un problema complicado desde el punto de vista analítico. Entonces, una idea que uno puede hacer es, lanza partículas, lanzo una y veo hasta dónde llega. Lanzo otra y veo hasta dónde llega. De hecho, lanzo muchas partículas de manera aleatoria. Partículas. Y veo hasta dónde llegan, acá atrás. Este llegó acá. Y después promedio. ¿Listo? Y eso lo puedo hacer para un muro de un grosor. Pero lo puedo hacer para un muro de otro grosor. Entonces, hacer las cuentas para una sola partícula puede que sea complicado, pero yo puedo sacarlas, pero para hacerlas para muchas es la dificultad. Entonces yo lanzo muchas de esas partículas y veo la proporción de partículas que yo envié y cuántas terminaron al otro lado, cuántas lograron atravesar el muro. ¿Ok? Entonces, la idea es la misma. Yo lanzo muchas partículas, hago simulaciones muy pequeñas y después hago una cuenta, un estadístico para que me diga cuántas pasaron al otro lado. Y esos son los algoritmos aleatorios, pero detrás de eso yo tengo que tener algunas cosas, digamos, eso es todo un mundo, eso es un universo y es importantísimo. Entonces, elementos claves que tengo que tener una forma de generar números aleatorios dentro del computador. Tengo que tener una forma de generar números que sigan cierta distribución. Por ejemplo, este RAN es fundamental. Listo, otra cosa, ahorita vuelvo sobre ese punto, pero otra cosa que uno tiene que tener, pues obviamente tiene que tener bien estudiados cuáles son los estadísticos que va a calcular a este lado, tiene que saber cuántas muestras va a generar acá, porque no es lo mismo generar una muestra que generar 1.000.000 de muestras, etcétera. Pero 1.000.000 de muestras, pues es hacer llamar por lo menos 1.000.000 de veces a RAND y eso computacionalmente es súper pesado. Pero para distraerme tanto, todas las cuentas que uno hace para generar números aleatorios al final dependen de la distribución uniforme. Entonces, ahí volvemos al punto. Generar números aleatorios es supremamente complicado. Y sobre todo en un computador. ¿Por qué? Recuerden que el computador es una máquina de Turing y las máquinas de Turing por definición son determinísticas. Usted les pone una cosa en la memoria, esa cosa consume, y escribe, escribe. Pero él sigue la receta que esté en memoria, no puede hacer nada más. ¿Sí ven? No, si uno se pone a pensar, la máquina no tiene cómo generar números aleatorios. Así ustedes creen que eso sea fácil, no es posible porque es que un algoritmo es una cosa que uno le pone allá en memoria a la máquina de Turing y él escupe una salida. Ok, bueno, ese es un complique. Entonces, como el computador por definición es determinístico y yo quiero generar algo que no sea determinístico, pues entonces en la práctica utilizo algo que se llaman generadores congruencial lineal. Entonces ahí utilizo propiedades de los módulos para hacer cosas como estas. Aquí. Yo arranco en alguna parte y mi idea es, esto es como un relojito, pero no va a ir avanzando de esta manera, sino que si quiero números que se distribuyan de manera uniforme entre 0 y 8, pues yo querría que primero fuera 1, después fuera 7, después fuera 3 y que ese patrón no fuera predecible. ¿Cómo puedo generar yo ese patrón? Haciendo una cuenta sencillita. Es esta cuenta de acá. Esto de acá es simplemente para que si les llama la atención, vayan después y miren porque esto es bien bonito y bien importante. Entonces yo arranco desde algún punto, lo multiplico, le sumo algo y le saco el módulo. ¿Módulo qué? Módulo lo que me diga acá. Módulo 8, módulo 9. Entonces, si ven, A y C y M son unos números que están predeterminados. Entonces yo simplemente arranco 1 por A, 1 por 2, 2, más C0, módulo 9, me pegan otro número. Cojo ese número y le vuelvo a hacer la misma le vuelvo a hacer la misma operación. Mire que queda una relación de recurrencia. ¿Sí? Acá hay una relación de recurrencia. X sub y se escribe en términos de X sub y menos 1. Entonces yo hago esas cosas de ahí y la secuencia que se genera, y lo voy a hacer simple, dependiendo de cómo yo escoja M, A y C, es una secuencia que cuando yo la miro parecería que es aleatoria. ¿Es aleatoria? Díganme ustedes. ¿Sí entendieron? No.
No, porque simplemente es un ciclo, ¿no? Yo arranco en un punto, lo multiplico y ¡pam! Y le saco el módulo, me da otro, y este ciclo siempre va a ser lo mismo. ¿Qué es la semilla? Que nos decía ahorita, creo que Daniel. La semilla es de donde arranque. Entonces yo siempre, si siempre arranco del mismo punto, pues yo siempre voy a tener la misma secuencia. Pruébenlo. Si ustedes hacen un run y hacen un SRAN, fijan la semilla antes y la dejan fija, pues él siempre les va a dar lo mismo. Eso es bien, bien importante porque cuando hacemos experimentos en el computador, queremos que los experimentos sean reproducibles. Entonces, generalmente utilizamos la misma semilla si queremos que nos den siempre los mismos resultados. Si queremos que nos den resultados distintos, entonces arrancamos de semillas distintas. Por eso tiene sentido arrancar de la semilla, una semilla que tenga que ver con el tiempo que ha pasado en el computador. Pero eso pues no nos hace que la cosa sea reproducible. Entonces, estos generadores son lo más determinístico que ustedes quieran. Pero cuando uno los observa en su comportamiento, entonces de uno pasa a 2, de 2 pasa a 4, de 4 pasa a 8, de 8 pasa a 7, de 7 pasa a 5. Si uno 2, 4, 8, 7, 5, uno los ve y dice, ah, esto parece ser aleatorio. ¿Lo es? No. ¿Listo? No lo es. Entonces nosotros los llamamos en computación generadores de números pseudo aleatorios. Y pues ya una vez uno tiene esto, lo divide sobre el número máximo y le dan numeritos que están entre 0 y 1. Entonces, de hecho, uno puede hacer sus propios generadores aleatorios. El truco realmente está en saber qué A, qué M y qué C. Y ahí pues que hacer un montón de matemática para saber eso. Eh, y aquí, por ejemplo, están los M's, los A's y los C's de los generadores que ustedes utilizan. Entonces, por ejemplo, Borland C, aquí está el de Excel, que es una basura. Eh, por eso es importante saber estas cosas, ¿no? Porque uno, o sea, si quieren hacer cosas aleatorias en Excel, mejor no lo hagan. Y hay por las propiedades de los generadores. Listo. Entonces, con eso es un algoritmo. Es un ciclo. Realmente no es más que eso. Mira, aquí hay un ciclo. Bla, 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 bla. Va generando números y esos son los números que ustedes creerían que son aleatorios, pero no lo son. Entonces ya con eso usted puede simular números que estén entre 0 y 1 y tiene los números aleatorios. Para no irme de nuevo más lejos, ya tengo números que se parecen a los números aleatorios. Eso es como un generador lineal congruencia. Ahora, ¿cómo genero números que sigan una distribución de probabilidad particular? Por ejemplo, esta de acá, 0,7 y 0,3 para las caras y para los sellos. ¿Cómo puedo generar instancias de caras de resultados experimentales? Entonces, por ejemplo, cara. Una instancia que sería interesante sería cara, cara, sello, cara, cara, cara. Me gustaría tener ejemplos de esto. ¿Para qué? Para poder hacer lo mismo que hice aquí en las cartas. Poder hacer cuentas sin necesidad de hacer cuentas aproximadas, sin necesidad de hacer estas cuentas acá, sin necesidad de hacer las cuentas que hizo, por ejemplo, Daniel Full ahorita. Entonces, yo uso el computador para generar una distribución de una moneda fair y me salen estos resultados de acá y yo puedo contar cuántas veces me salieron ¿cuál era? ¿Cuántas veces me salieron 10 caras seguidas? Entonces pregunto yo, ¿cómo genero esto? Un if y usando el anterior. Un if, ¿cierto? Entonces, ok, entonces simplemente lo que digo es algo así como genero una variable aleatoria. Carrant. Le voy a cambiar las pilas a esto. Y pregunto si... joder. Me va a salir más rápido hacerlo acá. Entonces hago u igual a rand y hago si u es menor que quién, Daniel. Si es menor, por ejemplo, que 0,3. Que 0,3. Entonces imprima cara. Sí. Y si no, imprime de sello. Entonces, ¿cómo es que saco el rand en Python? Aquí hay 20.000 formas de sacar el rand. Random. A ver si funciona.
Estas son cosas que uno, bueno, en el curso no se piden prerequisitos, pero esas son cosas que uno debería saber. Cualquiera decía saber que haga computación, no está. ¿Ustedes se acuerdan? Díganme cómo genero un random, no me hagan pasar la pena de buscarlo en Stack Overflow. Import random, profe. ¿Ah? Import random. ¿Import random? Bueno, ustedes son los que se acuerdan de esto. Import random. Y pues ahí toca ponerle al random, random.random. Bueno, Vea, y le ponemos esto. Listo, gracias. Ay. No. No está Profe, random. tiene que colocarle ese punto random porque le colocó el A en Ah, vez de C. sí. Sí, ese, estoy dormido. Sello. Entonces, lo corro, cara. Lo corro, sello. Lo corro, sello. Lo corro, sello. ¿Sí ven? De hecho, esto lo puedo meter en un ciclo. No sé, correrlo 10 veces. Y pues me da sello, 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 cara, cara, cara. ¿Sí ven? Si calculo la proporción, me llevo menos caras que sellos. ¿Cierto? Entonces, si quiero que fueran, si quisiera que fueran equilibradas, la tendría de esta manera, ¿cierto? Le puedo hacer más instancias experimentales, lanzar la moneda más veces. Y si yo hago la proporción de caras y sellos, hagamos una cuenta acá, por ejemplo, en experimentos igual a, hagamos el experimento 100 veces. ¿Listo? ¡Tararán! Hacemos el experimento 100 veces y contemos el número de caras. Entonces, contemos cada que haya una cara. Entonces acá nos saldría la proporción de las caras, ¿cierto? La proporción de las caras sería... Ay, ya me se me olvidó escribir proporción. Proporción. Ajá. N, número de caras sobre qué? sobre N. Sobre experimentos. Número de experimentos, ¿cierto? Entonces, ay, quitémosle estos avisos para que no nos moleste. .047, más o menos es lo que queríamos, ¿no? 0.5, 0.57. Si queremos que la aproximación sea mejor, ¿qué hacemos? Más experimentos. Más experimentos. 0.481, 0.52. ¡Wow! Chévere. Listo, entonces, ok, entendido esto, si quiero que haya menos de esto, una cuestión acá que de pronto uno no ve, pero sí es importante, y es que aquí estamos midiendo, ¿no? Lo que nos dijo Daniel que hiciéramos fue, si entendí bien, esto ya no sé, ya murió. Él nos dijo, mire, usted tiene el intervalo 0,1, entonces, por ejemplo, coja acá todo lo que esté por debajo de 0.1. Entonces, cuando yo lanzo un número uniformemente distribuido, me queda entre 0 y 1, ¿cierto? Entonces me queda probablemente acá, me queda probablemente acá. ¿En qué región queda con más probabilidad? ¿En la región 1 o en la región 2? En este caso, si el número es uniformemente distribuido. ¿En cuál? En la 2, ¿cierto? Entonces, eso es todo lo que estamos usando. Entonces, resulta que nosotros estamos midiendo de alguna manera este pedacito de acá con este uniforme de acá. Entonces, a veces uno no lo ve, pero cuando uno ve un curso de probabilidad también lo llaman el curso de teoría de la Medida. medida. Esto es, estamos midiendo. ¿Listo? Obviamente no es esto mismo, ¿no? Esta es la visión computacional del asunto, pero es esa cosa. Entonces, listo, entonces ya tenemos un algoritmo que nos hace eso, que nos lanza monedas. Ahora, díganme ustedes cómo modificamos ese algoritmo para responder la pregunta de Daniel. ¿Qué podemos hacer? Ya tenemos una cosa que lanza 1000 monedas o que lanza 10 monedas, ¿cierto? Por ejemplo, en este caso, como era fair, ahora sí es fair. Listo.
nos salió 5 veces, la mitad de las veces nos salió cara. 3 veces nos salió cara, 5 veces nos salió cara. ¿Cómo podemos modificar ese algoritmo para responder a la pregunta que estábamos diciendo, que planteamos originalmente? ¿Qué me ayuda? Computer Science. Ya tenemos una forma de lanzar monedas 10 veces, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí, sí. Listo, entonces vamos a escribir acá def lanza monedas 10 veces. Entonces, ¿qué hace este procedimiento? Pues simplemente lanza monedas 10 veces, ¿cierto? Y modifiquémoslo para que nos retorne 1. Sí que, por Si ejemplo, salieron las 10 caras, ¿no? si salieron las 10 caras. Ok, entonces nos retorna bueno, entonces, ¿cómo hacemos esto? Sí, salieron las 10 caras. ¿Cierto? El número de caras fue igual a 10. Entonces, return true. ¿Por qué? Porque salieron 10 caras. Y es lo que queremos ver acá, ¿cierto? Y si no, retorne false. Entonces, yo, por ejemplo, le puedo decir, lánceme 10 veces las monedas. Entonces, lancé 10 veces la moneda y ¿qué pasó? Que no salió 10 veces cara. Que no salió 10 veces cara. Ahora tampoco salió 10 veces cara. Tampoco salió 10 veces cara. ¿Cómo podemos modificar este código para responder a la pregunta? Pues Hacer este experimento muchas veces para ver qué Hagamos el experimento muchas proporción sale. veces. ¿Cuántas veces quiere? ¿Qué? Entonces, ¿y qué tenemos que verificar? pues tendría que contar el número de veces que salió ¿True? eso. Listo, Pero pues entonces, dígame, ¿no dígame. sería más fácil como en vez de que retorne true y false, pues que retorne 0 y 1 y luego las cuentas allá abajo? Listo, entonces, esto es 1 y esto es 0 y simplemente lanza monedas y voy contando, ¿cierto? Entonces, n success, creo que esto quedó en Spanglish, pero no importa. Entonces, el número de success, ¿qué es un success? Que yo lance 10 veces la moneda y me caigan las 10 veces caras, ¿cierto? Eso es lo que dice acá. Ok, y n experiment throw a coin. Ok, ¿sí están siguiendo? ¿Por qué estoy haciendo eso? Porque hay un punto donde les toca hacer algo parecido. Entonces les toca averiguar eso. Por si no lo saben. Pero no realmente es por eso. Es porque a veces uno, o yo por lo menos a veces hay cosas que entiendo solamente si programo. Recuerden que programar y demostrar son dos cosas diferentes. ¿Sí sabían que se usan partes diferentes del cerebro? No sé, voy a hacerlo 100 veces. Y acá voy a imprimir. ¿Cuántas veces ese experimento fue exitoso, cierto? Entonces. Tararán, 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 tararán. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Esto sobre el número de experimentos que realizan así. Entonces, esta es la proporción. No, la respuesta. Y acá vamos a cambiarlo de straw coins. Para que no nos quede tan feo eso. Listo. Echémosle la bendición y hagámosle. 0. De pronto 100 son muy poquitas para verlo, ¿cierto? 007. Bueno. Más veces. 0082. ¿Sí lo ven? Entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Estamos literalmente lanzando las monedas
10 veces contando cuántas veces cayó cara, si cayó 10 veces cara, y contando el número de veces que en estos experimentos salieron las 10 veces cara. Y eso me daría que la probabilidad de que si lanzo una moneda 10 veces, una aproximación, ¿no? Usted tenga 10 caras. Ok, pongámoslo más. Se demora un poquitico más. ¿Este número cuánto das? Anotémoslo por acá. ¿Y qué era lo que nos decía Daniel? ¿Cuánto nos decía Daniel? 1 sobre 2 a la 10. Entonces, 1 sobre 1024. 2 a la... No, sí, 2 a la 10. ¿Se parecen? Sí. Sí se parecen, ¿cierto? De hecho, dejémoslo otro rato a ver si se parece más. Obviamente, entre más se tenga, pues más va a salir. Entre más intentos yo haga, mejor va a ser la aproximación. Esa es una forma de hacerlo, ¿no? Ok. ¿Es más sencilla la de Daniel? Seguramente sí. ¿Por qué? Porque el problema es más fácil. Pero ahorita vamos a ver uno donde al principio casi no puedo, entonces me puedo hacer la simulación. Soy honesto. 9, 7 y este término para acá se va. Ok. Listo. Así se usan los computadores. ¿Pasos que sirven? Listo. Entonces, una forma más si estuviese seguro que ustedes vieron un curso de probabilidad y tendré que los estoy hablando, pero como no estoy seguro. Entonces, ¿cómo se llama esta distribución? Binomial. Sí, ¿cierto? Entonces es una binomial. ¿Qué es P y qué es Q? ¿O qué nos dice la El binomial? número ¿Qué modela la binomial? el número de Aquí dice. éxitos. No, el número de éxitos después de n intentos. Después del número de éxitos que yo puedo tener. Bueno, yo lanzo una moneda. ¿Listo? Entonces yo puedo tener un éxito y un fracaso. Vamos a decir que éxito es que tenga un head, tenga una cara. Entonces, la moneda es fair. Entonces, yo puedo tener una probabilidad de que sea cara, que es un medio, y pues que sea sello, pues es el complemento, un medio. Ok, listo. Entonces, ¿qué nos mide esta distribución de probabilidad? ¿Qué nos dice? ¿Qué nos está modelando? Nos está hablando sobre la probabilidad de que yo tenga en n intentos k éxitos. Entonces, en nuestro caso, en n intentos son 10 intentos que tenga ¿cuántos éxitos? 10 éxitos. ¿Qué dijimos que era un éxito? Tener una cara. Entonces simplemente la pongo acá, ¿no? Entonces 10 combinado 10. ¿Recuerdan la cuenta de la combinación? P a la 10. Q a la 10 menos 10. ¿Ok? Entonces me queda solo esta cosa de acá. Esta cuenta de acá, me imagino que se acuerdan. Si no se acuerdan, la revisan. Es la cuenta del número de combinaciones que se tiene. ¿Listo? ¿Que eso es igual a qué? 1 sobre 2 a la 10, que es 0.01, que es aproximadamente esto de acá. Claro, si uno no se acuerda de esto de acá, pues hace un programa, ¿no? Y lo pone a gastar cómputo. Hágale. Listo. Ahorita volvemos a ver si nos salió. ¿La tienen? De hecho, ese es el mismo pedacito de código que está acá. ¿Yo qué hice en este caso? En vez de hacer la cuenta que hicimos acá entre todos, sacando los números aleatorios a pedal, pues saqué una muestra aleatoria de una binomial. Entonces, afortunadamente ya existe en Python métodos para poder muestrear distribuciones de probabilidad arbitrarias. Entonces, así como existe el RAND, yo le puedo decir, deme ejemplos de datos que se distribuyan con una binomial. Con una binomial que tiene unos parámetros. Entonces, yo simplemente le paso el n. Acá, no, pues esto es random binomial. No sé. El n, el p y el tamaño de la muestra que quiero. El n es el número de intentos que yo tengo acá. Tal vez. Y el P es la probabilidad de éxito. Le digo que me dé 10 de esos. Creo que eso fue lo que hice acá. Chequemos. Acá. Uy, todavía está dando vueltas. Ok, listo. Entonces lo que está diciendo acá es que sáqueme de una moneda que es fair 10 ejemplos
ya les digo exactamente cuál es el primer, que no me acuerdo. El parámetro de la distribución, acá. Este n de acá, ¿sí ven? Listo. Yo simplemente le puse ese n de ahí, que era 10. 10 o 1. No, 1, 1, 1. Bueno, igual miran después eso, no me va a confundir con eso. Aquí saco las muestras, cuento cuántas de esas muestras fueron eh, caras, cuento el número de éxitos y me da una probabilidad que es pues una aproximación que es parecida a la que ustedes, a la que construimos ahí. Pero pues acá pues pasé por el proxy de generar la distribución binomial y Python me ayudó para generarla. ¿Listo? Ok. Entonces, ¿y qué tiene que ver ese problema con lo de Hopdin? Ya vamos a ver. Entonces, la probabilidad de que usted tenga 10 caras cuando lanza una moneda 10 veces es una probabilidad de 0.001. ¿Ok? Tengan ese número en la cabeza. O sea, es una probabilidad bajita, ¿cierto? Entonces, puede ser bajita. Ok, miremos ahora esto. Aunque les puse las cuentas. Si usted lanza una moneda 1000 veces, una moneda fair 1000 veces, 10 veces cada una, ¿cuál es la probabilidad de que alguna de las 10 monedas tenga 10 caras? Entonces, es como el de acá, parecido al de acá, ¿no? Acá teníamos la probabilidad, aquí cogíamos una moneda y la lanzábamos 10 veces. Mire. Cogimos una moneda y la lanzamos 10 veces. Acá, dice, la lanzamos 10 veces. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que yo haga el mismo experimento en 1000 monedas y alguna de ellas tenga 10 caras? Es la misma, es más alta, es más bajita. Ahí está la solución, pero intenten hacerlo ustedes. Se murió. ¿Sí entienden? Es la misma cosa de acá. Yo lanzo la moneda, no sé qué. Yo lanzo la moneda 10 veces. ¿Cuál es la probabilidad de que alguna de esas 1000 moneditas, tenga 10 caras? Para no ponerlos a dar vueltas, entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a revisarlo acá y después hacemos lo mismo. La probabilidad de que usted no tenga caras cuando usted lanza una... sellos. De que usted no tenga sellos cuando usted lanza una moneda 10 veces es 1 sobre 2 a la 10, que fue la que nos dijo Daniel, ¿cierto? ¿Sí estamos o no estamos? Si usted tuvo 10 caras, es porque no tuvo ningún sello. Bueno. La probabilidad de que usted tenga al menos una cara, un sello, perdón, sello, esto es sello. Esto es sello y esto es cara. Voy a cambiar las siglas a esto, apenas salga de acá. Entonces la probabilidad de que usted no tenga, de que tenga al menos un sello sería el complemento, ¿cierto? Esto es que usted tenga las 10 caras y esto es de que usted tenga al menos esto es para lo más importante, al menos un sello. ¿Estamos? Entonces, yo lanzo, eso es para una moneda, esta es la probabilidad de que en una moneda yo tenga al menos un sello. Yo lanzo 1000 de esas monedas y las 1000 son independientes, entonces por la misma razón que nos decía ahorita Daniel, pues multiplico estas probabilidades y me da la probabilidad de que ¿qué? ¿Cuál es esa probabilidad? ¿Cuál es? De que las 1000 monedas no tengan sello. ¿De que las 1000 monedas no tengan sello? ¿Cómo así? Sí. De que las 1000 monedas tengan al menos un sello, ¿no? Al menos Sí, un claro. sello. Al menos un sello. Esta de acá adentro era la probabilidad de que ¿qué?
de que yo tuviera al menos un sello. Y le hago eso 1000 veces, pues esta es la probabilidad de que yo tenga, de que en las 1000 monedas haya al menos un sello. ¿Cierto? ¿Y yo qué quiero? Sí, señor. Esta es la probabilidad de que haya al menos, de que en las 1000 monedas haya al menos un sello. Yo quiero, aquí dice, yo quiero el evento complementario. ¿Cuál es el evento complementario? Que en las 1000 monedas no salga ningún sello. Que en las 1000 monedas no salga ningún sello, exactamente. Entonces sería simplemente 1 menos esta cuenta de acá, ¿no? 1 menos esta cuenta de acá. Que es esto de acá. Ah, perdí. Sí. Ajá. La miramos. Que no me estoy confundiendo. Sí, es ese de ahí. Entonces, atentos acá y ahorita les explico la simulacioncita que hice. La probabilidad de que en una moneda yo tenga 10 caras seguidas en 10 lanzamientos es 0.1. Pero si ya me paso al problema de las 1000 monedas, entonces ya no estoy considerando una sola moneda una sola cajita con monedita, una sola monedita, sino tengo 1000 monedas. De hecho, estoy como por acá. Si tengo una de estas, 0.1. Si tengo 1000 de estas, es 0.67. ¿Qué les dice eso a ustedes respecto al problema de aprendizaje? O no les dice nada. 0.62, perdón. ¿Qué les dice? No, profe, qué pena. Me perdí en esa parte. Listo, no importa. O sea, ¿entendimos este de acá? ¿Entendimos estas cuentas de acá? Sí, señor. Recuerden nuestra analogía de la moneda. Por eso pusimos moneda acá. Nuestra analogía, la moneda es la que va coloreando, ¿cierto? La que colorea con verdes y con rojos nuestra cajita. Esa es la moneda y nosotros queremos descubrir la moneda, el comportamiento para la moneda. Entonces, a ver, imaginémonos esto. Si yo tengo una moneda que la lanzo 10 veces y tengo 10 heads, supongamos que los heads son verdecitos. Acá. Acá son estos verdecitos de acá. No cometió ningún error en las 10. Si yo observo una moneda, la probabilidad si yo observo una sola moneda, la probabilidad de que esa moneda no me dé errores en 10 lanzamientos es 0.1. ¿Listo? Eso si observo una Sí, sola. señor. ¿Qué pasa si observo ahora 1000 monedas? Es decir, ¿qué pasa si observo 1000 hipótesis? ¿Cuál es la probabilidad de que yo no observe, perdón, de que yo observe una moneda, es decir, o que tenga una de esas hipótesis, lo voy a poner ya directamente, que tenga una de esas hipótesis que no me dé errores? Es esta. Recuerden la analogía que discutíamos al principio de la clase. Una moneda es simplemente una de estas cesticas. Entonces, si yo observo la probabilidad de que al observar una sola hipótesis con 10 muestras, a través de 10 muestras, y no cometa errores es bajita. Pero entre más monedas yo observe, la probabilidad de encontrar alguna que no me dé errores es mucho más alta. ¿Eso está bien o eso está mal? ¿Qué les dice su intuición? ¿Entendieron a las moneditas? Es exactamente el mismo problema que tenemos cuando hacemos aprendizaje. ¿Por qué? Porque cuando hacemos aprendizaje, nosotros tenemos una forma de caracterizar
una moneda. Entonces, la probabilidad de que encontremos la moneda, si observamos una sola moneda, la probabilidad de que no cometamos errores es 1/2 a la 10, observando 10 ejemplos, un número pequeño. Pero cuando intentamos usar la misma idea, porque la idea que nos había dado Daniel al principio era, calcule, observe las proporciones de todas las monedas y escoja la menor. La probabilidad sé qué. La probabilidad de observar una moneda que, digamos, que no cometa errores es muchísimo más alta. ¿Y eso está bien o eso está mal? Es mi pregunta. Eso es lo que está diciendo la práctica, ¿no? Es este número de acá. Pues yo creería que está bien porque entre más la lancemos, la probabilidad va a ser más alta de encontrar una que no cometa errores, ¿no? Entre más la lancemos, la probabilidad va a ser ok. Pero O sea, si entonces, yo ya no pongo 1000 monedas, sino 10.000, pues esa probabilidad va a tender a 1, ¿no? bueno, ¿y eso está bien? Pues Daniel, el argumento de Daniel es que está bien porque eh, en Pues lo que alguna... queremos es encontrar una que no cometa errores, ¿no? Pues si es más alta la probabilidad de poder encontrar una que no cometa errores, yo creería que está bien, no sé. Bueno, ¿qué dicen ustedes? Ya que hay un ejercicio, ¿no? Eso es para, esa pregunta no la voy a responder. De hecho, esto que acabamos de ver es importante para resolver esto que es un ejercicio que ustedes tienen que hacer. Entonces, básicamente lo que tienen que hacer es sacar las tres, bueno, hacer las cuentas que están ahí. Lo que uno se va a dar cuenta, no lo va a probar, no lo va a explicar en este momento qué está pasando, es que el estimador de Hofding no es válido cuando tenemos varias hipótesis. Y el truco, no lo voy a dar, pero el truco está en esto de acá que estamos verificando acá. No lo voy a decir, porque igual ya es poco tiempo. Ah, no, todavía nos queda tiempo. Pero bueno. Entonces, resulta que el meollo del asunto es que el estimador de Hofding opera cuando yo fijo una hipótesis. Si yo trato de usar la misma estimación, trato de usar la misma idea, porque realmente lo que nos decía Daniel ahorita es, vaya y calcule los errores en todas las hipótesis y escoja el menor. Si yo escojo el menor, ya no puedo utilizar el estimador de Hofding. Y si yo escojo de hecho el menor, yo podría escoger, tengo una probabilidad muy alta de escoger, si bien uno que no cometa errores, pero en ese caso ya no tengo garantía de que el que yo escogí sí me va a generalizar a toda la población. Ese es el razonamiento que hay por detrás. Pues, pero toca que lo piensen un poquito más. Y les toca hacer este ejercicio, ¿no? Entonces todo eso era para este ejercicio de acá. Entonces, ¿cuál es la idea? Usted va a correr una simulación de un lanzamiento de 1000 monedas FAIR dentro de un computador. ¿Listo? Y cada moneda la va a correr 10 veces. Eso ya se lo hice. Aquí está. Acá abajo. Entonces, ¿qué hace esto? Esto lanza una moneda 10 veces. Ok. Y va almacenando los resultados para las 1000 monedas. Y pregunta si las monedas, la probabilidad, si en alguna de las monedas hubo al menos un sello. Eso es lo que hay acá, eso es lo que dice acá. Si en alguno de esos resultados hubo al menos un sello. Y cuenta el número de sellos que hubo. Y esa probabilidad es 0.59. Si lo corro otra vez nos va a aproximar a espera, tengo aquí hacer algo. NPS no te falla. Corro este primero y después este. 0.62. La misma cuenta de allá. Es una forma de hacerlo computacional. Entonces, ¿qué le piden acá a uno? O sea, esta parte ya está. Entonces, no se tiene que molestar. Ahora nos vamos a enfocar en tres monedas. La primera que se haya lanzado, una escogida aleatoriamente. Ya saben cómo escoger monedas aleatoriamente. Y la de mínima frecuencia. ¿Listo? Ya la que nos haya dado el mínimo número de caras o sellos. Y esas son estas tres variables aleatorias. B1, B RAN y B min.
¿Listo? Entonces, ¿cuál sería el mu para las tres? Esa cuenta hay que hacerla. ¿Cuál sería la variable allá aleatoria, la oculta para las tres monedas seleccionadas? Eh, Creo que hicimos la de Berrand, me parece, pero esa cuenta hay que hacerla. Esa es una cuenta combinatoria, ¿no? Toca repetir el experimento completo con más corridas y hacer histogramas de cómo se ve B1, Berrand y Bmint. ¿Listo? Después, como ustedes ya tienen los mus para cada uno de estos, pueden hacer algo que es ver estas probabilidades, ¿no? Pueden cuantificar estas probabilidades. Es parecido a lo que hicimos las clases pasadas. En este caso, como función del nivel de tolerancia. Y pueden, como ya tienen la cota no empírica, sino la cota analítica, la pueden dibujar ahí mismo. Y la pregunta es cuál de estas sigue la cota de Hopfield. ¿Listo? Y esta es la parte importante. Tienen que explicar por qué. Entonces, háganlo. Esa es una de las tareas. Por eso les estaba poniendo esto y ya les di una ayudita ahí. No se compliquen. Lo que tienen es que leer un poco la sección y echar código un poquito para poder hacer estas cuentas. Por eso les va a ayudar. Realmente, ¿cuál es el asunto detrás de esto? Entonces, para que esto de acá. De nuevo, esta probabilidad de acá nos dice, ¿es válida? Bueno, nos dice que la probabilidad de escoger, cuando escogemos una sola de esas monedas, la probabilidad de que no se cometan errores con una sola de estas monedas es bajita, pero cuando observamos muchas monedas es mucho más alta, y en ese caso ya la desigualdad de Hopfield no va a aplicar. ¿Listo? Y aquí lo que estamos haciendo es recaudando evidencia empírica de que eso no va a pasar, pero no, si lo piensan, se van a dar cuenta por qué. Realmente el por qué está en la forma en la cuando vimos la desigualdad de Hopfield en algún momento dijimos, vamos a fijar el H y cuando fijemos en este caso el H, eso nos va a colorear de alguna manera y esto se mantiene fijo de ahí para adelante. Cuando escogemos entre varias, tenemos varias formas distintas de pintar las mismas bolitas, entonces ya el supuesto ya no va a operar. Por eso se puede verificar, es lo que vamos a hacer acá. ¿Listo? Entonces, esta tarea hay que hacerla. ¿Qué son? Ok. Profe, pero y ahí entonces, ¿eso no sería un problema si Sí. solo puedo observar? Sí, para que aplique la desigualdad de Hopfield solo puedo observar una. Pero es que para allá vamos. Entonces, atentos acá. ¿Se acuerdan? ¿Sí conocen esta cota, la cota de unión? Esta cota es como conocida del dibujito, la va a ayudar harto. La voy a introducir simplemente ahorita, la siguiente clase volvemos sobre esto. Entonces, ¿qué dice la cota de unión? Entonces, aquí hay un evento A y aquí hay un evento B. Entonces, yo puedo calcular la probabilidad de A y la probabilidad de B, ¿cierto? Independiente, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá tengo, a ver, un ejemplo. Aquí, esta puede ser la probabilidad de que escoja una persona del salón y sea colombiana. Y esta es la probabilidad de que mida más de 1,50. ¿Listo? Entonces, hay algunas personas que son colombianas, otras que no. Y hay algunas personas que miden más de 1,50 y otras que no. Hay algunas personas que cumplen con las dos cosas simultáneamente. ¿Cierto? Que son colombianas y miden más de 1,50. Entonces, uno se pregunta sobre la probabilidad de la unión de esas dos, de las personas que son colombianas o que midan más de 1,50. Entonces, la probabilidad de todas esas personas debe estar acotada por la suma de las probabilidades. ¿Listo? Esta se llama la cota de unión. Si ustedes la piensan, no es complicada. De pronto el ejemplo que les di los va a confundir más, pero véanlo más algebraicamente. Ustedes tienen acá un área grandota, que es el área de la unión. Entonces, si hay un sobrelape entre estos elementos del conjunto A y los elementos del conjunto B, esta área aquí de la intersección, pues, recuerdan, se suma dos veces, ¿no?
Entonces, si yo calculo la probabilidad solo de A y solo de B, esa probabilidad va a ser más grande, porque yo ya no estoy considerando en esta unión, yo consideré dos veces este pedacito de acá, la intersección. ¿Ok? Esa, la de una probabilidad no es tan complicada. Y si uno se pone a pensar, esto no es muy complicado. Y esa la puedo generalizar para la unión arbitraria de conjuntos o de eventos, no importa. Entonces yo siempre voy a poder acotar la probabilidad de A unión B con esta cosa de acá. Entonces aquí viene el asunto y después voy a volver sobre esto para explicárselo más en detalle. Pero ¿yo qué quiero? Yo quiero de entre todos, Daniel nos decía, uy, profe, pero si no la puedo usar, entonces quedé en la mala. ¿Por qué? Porque ya no tengo una forma de acotar, de saber que lo que yo seleccione, la que seleccione, realmente me va a generalizar. Ese es el problema de no poder usar la desigualdad de Hopkin escogiendo el menor. La de mejor desempeño, la de mejor, ¿no? O la de que cometa menos errores. Entonces, el asunto es que yo quiero acotar la probabilidad de la hipótesis de la canastica que mejor se aproxima a F. ¿Cierto? A mí me gustaría saber, tener una garantía de que yo no estoy muy alejado bueno, de que cuando yo seleccione la mejor hipótesis que se aproxima a F, esa mejor hipótesis que se aproxima a F, sí me va a generalizar en el sentido de la desigualdad de Hopf. Entonces, simplemente se los voy a nombrar acá. Aquí hay diferentes eventos. Entonces, ¿esta qué es? Esta es la probabilidad de que la hipótesis 1 sobrepase un épsilon. Esta es la probabilidad de que la hipótesis 2 sobrepase un épsilon. Y si tengo un espacio finito de hipótesis, la suma de todas estas probabilidades tiene que acotar, tiene que estar por encima de la probabilidad del mejor. Esta es una cota, después la vamos a ver en detalle, es una cota que yo estoy poniendo. Por acá alguna de estas es la mejor de todas y la probabilidad de la mejor de todas la puedo acotar por la suma de todas las probabilidades. Esto es una cuestión sencillita, pero es importante cuando desarrollemos la teoría de generalización. Entonces lo vamos a ver en detalle. Pero todo esto se termina en que aquí esta cosa de acá yo la convierto en una suma, utilizando este truco de acá. Y esa suma me da un nuevo término acá para mi cota. La cota del mejor, ahora se le introduce este m de acá, que es m, el número de hipótesis que yo tenga. ¿Listo? Entonces, dejémoslo por ahí. Y tenemos un par de minutos para preguntas. ¿Tienen preguntas? Sí, no. Listo, entonces, ya tenemos como unas 3 tareitas, ¿no? ¿Cuántas tareas llevamos? Creo que 3. ¿Con esta? Pues con esta creo que 4. Es que no estoy segura. Bueno, hagamos la recopilación de las tareas. Y miremos y decidamos cuándo las vamos a pedir, porque ese es el primer parcial, ¿no? Esta ya entra. Había otra que era hacer el ejercicio 1.2 y Ujú, otra que era hacer el ejercicio 1.3 ujú. y otra que no sé si contaba como tarea o era solo ejercicio, que era lo del, ¿cómo se llama eso? Lo de teta al cuadrado sobre, Teta cuadrado sobre sí. Creo que tú fuiste la que me eso, preguntaste eso, ¿cierto? Sí. Que cuál era la sí, sí, sí. interpretación que se le puede dar. Listo, yo traté de Ujú. responderte, pero no es tan analítica, sino es más en el sentido de qué pasa si ese es grande, si el de arriba es grande, si el de abajo es pequeño. Eso tiene que ver con la dificultad de resolver el problema. Y eso es lo que quiero que mire. ¿Listo? Pero digamos, ahí las cuentas que hice no me sirven para llegar a ese análisis. Sí, pero lo que yo quiero es el análisis. Sí. Lo que yo quiero es que me Sí, digas. sí, sí. Sí, eso. Sí, pero las cuentas sirven. Ok, vale. Listo. Entonces, bueno, miramos. Nos queda un puntico, entonces la siguiente semana nos queda este puntico de acá y un par de puntos del primer capítulo. Entonces, la siguiente clase cubrimos esto de acá, explico un poquitico de esta tarea y ya con eso tenemos el primer entregable. Listo. Díganme ustedes ya que estamos acá, ¿para cuándo lo dejamos? Y una vez lo dejamos acá programado. Trabajo de clase. Real. ¿En qué formato lo entregamos? Pues en PDF.
En Y el PDF, lo que sea no, PDF es PDF y lo otro es un notebook de Python, ¿no? Hay unos programitas que hay que hacer. un collab. Un Sí, un collab. enlace a collab. Entonces, ¿sabe qué? De una vez acordemos, todo en collab. Como en collab podemos meter gráficas y podemos meter látex, entonces todo lo hacemos en collab. Un solo entregable de collab, ¿listo? Y me lo van a subir a su Listo. GitHub. Entonces lo único que me suben es el enlace del GitHub. No me suben nada de collabs. Ok, ¿Listo? listo. Entonces, ¿cuándo lo dejamos? ¿Quedó claro eso? ¿O les estoy hablando en chino? Si les estoy hablando en chino, pues pregunten. Entonces, parcial 1. Pues sí quedó claro, pero profe, sería bueno que lo pusiera ahí. Listo. Que lo- Entregable 1. Primera ronda de ejercicios. Entonces, es necesario entregar ¿cuántos puntos? 5, ¿cierto? Junto con este. Entregar 5 puntos. Después pongo Profe, cuál. serían 5 con la red neuronal, ¿esa también entra? ¿Cuál era la red neuronal? Esa no me acuerdo. La de simular el O exclusivo con... Si quieren lo podemos hacer. ¿Lo hacemos? Sí, ese es chévere. Entonces serían 6 puntos con ese, ¿no? Porque habíamos dicho que eran el 1-2, el 1-3, el de el ratio, este de acá que es el de hoy, y este otro de acá. O sea, serían 6 punticos. Ah, ok, vale. Listo, 6 puntos. Entonces, díganme cuáles son de una vez. ¿Uno qué? Laura, ¿estás por ahí? Sí. 1, 2, 1, 3. Ajá. Este de acá El que de era hoy el de hoy que es este uno es el otro, 10, ¿no? O 1 1, 10 10, 1, y 1 11. el de la tasa de crecimiento de la raíz. Bueno, Sí, teta óptimo sobre la norma de teta óptimo sobre nu al cuadrado. listo. Sobre nu al cuadrado. ¿Ese ustedes se acuerdan? ¿Y cuál más? Y el que acaba de decir el compañero que es el SOR en... Simular el XOR. Listo. Esto como un notebook, como un collab en el GitHub de cada uno. ¿Listo? Entonces, ¿qué me sube? Entregar el enlace al GitHub. ¿Listo? ¿Para cuándo? Queda medio minuto. Para el siguiente jueves. Espere. ¿No? Siguiente viernes, profe. Siguiente. Sí. 7, Diga, ustedes me dicen. ¿16? el 21. Esto era el 16, pues. El 10. Profe, pues, ¿cuándo se explica lo del ejercicio 1.11? La otra clase. Pero ya los otros pueden ir avanzando. Ok, ok. De hecho, ya los deberían tener hechos. Dejémoslo para el 19 y salen de cuarentena y se le van subiendo el ejercicio. ¿Listo? Ujú. Listo. Está suavecito, ¿no? No hay problema. Ok. Vayan revisando y si tienen líos, sobre todo revisen este, ¿no? En el Drive les dejé las simulaciones por si a alguien les sirve. Para que puedan trabajar sobre eso y hacer sus notebooks bonitos. ¿Listo? En el Drive en no sé dónde. En algún lado. Listo, profe, muchas gracias. No, ustedes. Listo, profe. Ok, listo. Lo vemos en la siguiente clase. Revisen esto que no es complicado, pero pues hay que tenerlo claro. Hasta luego. Que estén bien. Ahorita subo el video. No, profe. Listo.